Vengash en buena hora al Ladino 21, el casalico electrónico del Ladino en el siglo XXI. Hoy nos topamos con un musafir muy especial cerca de Tel Aviv, Israel, Moshe Ha-Elion. Venido con bueno, Moshe. Shalom. Shalom, que Javier, ¿cómo te topas? Dicen que la familia muestra, antes de la expulsión de Sfarad, moraba en una ciudad que se llama Ailión. Hay una ciudad 80 kilómetros al norte de Madrid. Y por esto es tu alcuña Ailion. Ailion. Pues aquí, Ailión es también un verbo hebreo. Aquí saben que es hebreo. ¿Y cuál quiere decir Elión? Porque Ja es artículo, es como él, ¿no? Ma Elión, ¿cuál quiere decir? Ailión en hebreo quiere decir el alto. Muy interesante. Ajá. Muy bueno. Y Dunque, la primera demanda que te quería hacer, caro Moshe, es ¿cómo te empezaste el ladino? Te naciste en Salonic, ¿verdad? Nací en Salonic. La familia, todos hablaban solo español, no hablaban otra cosa. Cuando éramos chicos, oíamos, mis hijos aquí no oyeron español porque no había quien que hable con mi mujer, aunque no era sfaradía, era ashkenazía, ella empezó el ladino. Mashallah. En casa no hablábamos de esto y los chicos cuando no oyen no saben nada. Seguro. Cada que lo sientan. Y en Salónica había mucha gente en tu quartier, en tu mahalé había mucha gente con la que hablar en ladino, y demás de la familia. Todos los judíos hablan ladino. Era esta la lengua maternal a muestra. Era de cuando nacimos, final que se morían algunos, hablaban español, no era ladino. No sabíamos, yo no sabía lo que era ladino, final que vine aquí. Ahí hablábamos español, esto es. Mashallah. ¿Y qué carar de gente, qué carar de judíos que hablaban español había en Salónica? ¿Cuánta gente más o menos? ¿10,000? ¿20,000? Dios había 55,000 personas. Wow. ¿Y esto es hasta qué año? ¿Hasta 1940? ¿41? No, fuimos expulsados, nos tomaron a Auschwitz del marzo 1943. Los alemanes conquistaron Salónica al 41. No hicieron mucho, solo empezaron al julio 1942. Y entonces empezó ya a desaparecer gente de Salónica. ¿Qué cosa? Empezó a desaparecer gente de Salónica, judíos, en 1942. Fina que los alemanes vinieron, estábamos libres. Salónica era la ciudad principal donde moraban judíos que laboraban, porque en Atenas, que es la capital, y en otros lugares que se llama la Vieja Grecia, ahí no hablaban ladino, hablaban en griego. Aunque Salónica era la ciudad española hablante más importante. Judíos expulsados de la España. Y cuando empezaron los campos de concentración, ¿había gente en los campos que hablaba ladino? ¿O solamente tú? No había, solo estos que los surgieron de Salónica. Somos ladinos cuando nos encontrábamos, porque cada uno otro laboraba en otro lugar.
Yo en el campo conocí 2 o 3 personas, puede ser 4, que eran de Salonic. Los otros estaban en otros lugares, en otros campos. Y además de esto, también podías culanear el ladino para hablar con gente que hablaban lenguas romanzas, con gente que hablaba italiano, por ejemplo. No había italianos, porque la Italia y la Alemania eran aliados. Seguro. Para hablar, por ejemplo, con soldados italianos. En Auschwitz, no en Auschwitz, cuando estuve en otro campo, el último campo, Ebensee, había ahí españoles cristianos. Esos eran contra Franco. Como republicanos. Los tomaron. Y yo cuando arribé ahí, en este campo, cada vez que te pasabas de campo a otro, te debías lavar. Y en subto pasan 2 dedos, me dicen, hay aquí españoles. Yo le dije, yo soy español. Me tomaron de la donde estaba y me tomaron a lavar, mamá. Yo dije, ya sabía que esos eran cristianos. Y debía de topar alguna, y les dije que mi padre era de la España y era contra Franco, y por eso una vez se fue de la España en Salonic y vivía ahí, y de él decimos el español. Era una historia que le topé al punto, porque si no, no sé qué me iban a hacer. Sí, wow. Sí, es una situación difícil. Y ellos se convencieron lo que les dije era verdad. Me tomaron, me metieron en una cámara, me dieron a comer, porque estos estaban en buenos puestos a los campos. Los españoles cristianos estaban en mejores puestos. No estaban en Auschwitz, lo encontré español. Ahora, en este campo de la Austria había españoles. Y también en Auschwitz oí que hay españoles, no me encontré con ellos. ¿Y cuándo decidiste que querías escribir sobre esa experiencia? Que querías escribir poesías y todo modo de obras sobre... Todo eso después que me liberé.